Estaba corrigiendo exámenes de ortografía con un rotulador rojo. Cuando toda mi vida cambió. Era un miércoles por la tarde a finales de octubre. El aula olía a rotuladores de pizarra y a las velas de manzana y canela que mi compañera de trabajo tenía en su mesa. 22 niños de primero de primaria estaban en sus mesas, trabajando en sus cuadernos de caligrafía. Yo estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de lectura, una pila de papeles en mi regazo. Cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Número desconocido. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Casi no contesté. Pero algo me hizo deslizar el dedo hacia la derecha. Una voz de hombre. Tranquila y cuidadosa. Preguntó si yo era Marisol Elena Castellanos. Le dije que sí. Aunque nadie me había llamado por mi nombre completo, desde que mi abuela lo usaba cuando fingía regañarme. Me dijo que era abogado. Me dijo que había habido un accidente en la carretera A4. A las afueras de Toledo. Me dijo que mis abuelos, Sergio y Carmen Castellanos, ya no estaban. Recuerdo que miré fijamente una pequeña mariposa de papel que uno de mis alumnos había pegado en la pata de mi escritorio. La miré durante mucho tiempo. No recuerdo mucho después de eso. Antes de contarte lo que pasó después. Necesitas entender de qué tipo de familia venía yo. Y me refiero a entenderlo de verdad. Porque desde fuera. Parecíamos una postal. Crecí en un barrio residencial de las afueras de Madrid. Mis padres. Mi padre, Ricardo. Y mi madre, Patricia. Eran el tipo de personas a las que les importaba enormemente la apariencia. Mi padre vendía bienes raíces comerciales y conducía un coche que anunciaba su éxito, incluso antes de que él saliera de él. Mi madre presidía el comité de embellecimiento del barrio. Organizaba almuerzos benéficos y se aseguraba de que nuestras luces de Navidad estuvieran puestas antes que las de cualquier otro en la calle. Tengo un hermano. Borja. 2 años mayor. Era el tipo de hijo que mis padres siempre habían esperado. Era alto, seguro de sí mismo, y había aprendido a una edad temprana cómo hacer reír a mi padre. Jugaba al golf a los 12 años. Sabía cómo desenvolverse en cualquier ambiente. Yo era más tranquila. Me gustaban los libros, las tormentas y ayudar a las cosas a crecer. Era la niña que hacía demasiadas preguntas sobre las cosas equivocadas y no suficientes sobre las correctas. Al menos según mi madre. En la mesa. Yo era en gran parte ruido de fondo. El único lugar donde realmente respiraba era en la casa de mis abuelos. En las estribaciones de la sierra. A las afueras de Toledo, Sergio y Carmen habían construido una empresa de transporte y logística. Castellanos Logística. De la nada. Literalmente. De la nada. Mi abuelo comenzó con un camión prestado y una ruta que lo llevaba de Toledo a Zaragoza y de regreso. Durmiendo en áreas de servicio para ahorrar dinero en hostales. Tenía estudios primarios y más integridad que cualquier persona que haya conocido en mi vida. Su casa era pequeña. Un poco torcida y olía a café y a humo de leña. Mi abuela tenía plantas de tomate a lo largo de la valla trasera. Mi abuelo tenía un taller donde me dejaba pasarle herramientas y me explicaba para qué servía cada una. A mi padre le avergonzaban. Llamaba a su barrio el extrarradio. Aunque no lo era. Hacía comentarios en las cenas de Navidad. Observaciones tranquilas y mordaces sobre su camión en la entrada o los cupones que recortaba mi abuela. Nunca lo decía directamente. Pero el mensaje era claro, daba igual que estas personas estaban por debajo de nosotros. Daba chacle que ellos habían pagado la casa en la que vivíamos. Daba igual que le habían dado a mi padre un pago inicial para su primer negocio comercial sin dudarlo. Daba igual que cada vez que el negocio de mi padre tropezaba. Eran Sergio y Carmen, quienes discretamente lo rescataban. Nunca se quejaron. Ni una sola vez. ¿A mí? Nunca. Pasaba mis veranos allí. Mi abuela me enseñó a hacer bizcochos caseros. A coser un dobladillo recto y a mirar a la gente a los ojos cuando te hablaban. Mi abuelo me enseñó que un trato cerrado con un apretón de manos de una persona íntegra valía más que cualquier contrato. Me enseñó que las personas que más trabajan suelen ser las que la mayoría de la gente no nota.
Y que un buen líder las nota primero. Cuando les dije a mis padres que quería ser maestra, mi madre dejó el tenedor lentamente. Como hacía cuando se recomponía. Marisol. Dijo. Tienes opciones. Mi padre solo dijo daba igual que. No vamos a pagar por eso. Y no lo hicieron. Mis abuelos sí. Sin dudarlo, mi abuela me envió una tarjeta la semana que empecé mi programa de educación. Escribió con su caligrafía, redonda daba igual que estamos muy orgullosos de ti. El mundo necesita más personas que se preocupen por los niños. Serás maravillosa. Guardé esa tarjeta en mi cartera durante años. Todavía la tengo. Me convertí en maestra de primer grado en una escuela pública en Getafe. Mi piso era pequeño. Mi coche tenía óxido en los pasos de rueda y comía mucha pasta. Y amaba mi vida. Mis alumnos lo eran todo. En los días difíciles, me recordaba lo que me había dicho mi abuelo. Haz tu trabajo como si importara. Marisolita. ¿Por qué importa? Mis padres llamaban ocasionalmente. Cuando lo hacían, solía ser para mencionar algo que Borja había logrado o para recordarme que mi prima se casaba y que necesitaba comprar algo apropiado para ponerme. Nunca preguntaron por mi aula. Nunca preguntaron por mis niños. Cada domingo conducía hasta Toledo para cenar. Durante 9 años. Nunca falté a un domingo a menos que estuviera enferma. El funeral fue todo lo que era el resto de mi familia. Daba igual que pulido. Teatral y vacío. Mi madre llevaba un sombrero. Mi padre pronunció un elogio que era más un currículum que un recuerdo. Borja se mantuvo en la fila de recepción y aceptó las condolencias con una tristeza ensayada que no se había ganado. Familiares lejanos que no había visto en años llenaron los bancos, murmurando sobre qué personas maravillosas habían sido Sergio y Carmen. Lo que habría sido más conmovedor si alguno de ellos se hubiera molestado en visitarlos en la última década. Yo me quedé al fondo, llorando. Y nadie se dio cuenta. 2 semanas después, nos llamaron a las oficinas de un abogado, llamado Gerardo Ferrer. Su oficina estaba en el centro de Toledo. Está en el 4º piso de un edificio con vistas al río Tajo. Todo en ella era pulcro y silencioso. Mi padre se sentó en su silla como un hombre que ya había redecorado mentalmente la habitación. Las manos de mi madre estaban cruzadas en su regazo. Las uñas pintadas de un ciruela oscuro. Borja había conducido 2 horas para esto y no dejaba de mirar la puerta como si algo mejor pudiera entrar por ella. Gerardo Ferrer leyó el lenguaje estándar. Apenas escuché nada. Miraba una foto enmarcada en la pared, daba igual que un río. Niebla. Luz de la mañana. Intentaba no desmoronarme. Entonces Gerardo dijo. Daba igual que la totalidad del patrimonio, incluidas todas las acciones de Castellanos Logística. La propiedad en calle de la Cuesta, 4.412. Y todas las cuentas líquidas y de inversión, valoradas en aproximadamente 31 millones de euros. Se lega a una persona. La sala. Se agitó. Marisol Elena Castellanos es la única beneficiaria. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que he oído en mi vida. El rostro de mi padre pasó por varias etapas en el lapso de unos 4 segundos. Incredulidad. Confusión. Rabia. Repítalo. Dijo. Y su voz estaba muy controlada. Gerardo no lo repitió. Deslizó el documento por el escritorio. La compostura de mi madre se rompió primero. Esto es una broma, dijo. Y no había nada de gracia en ello. Estaban viejos. Ella estaba allí todos los domingos, llenándoles la cabeza con daba igual que. ¿Anticiparon preguntas sobre su capacidad? Dijo Gerardo con calma. Giró su portátil. Grabaron un mensaje. Vi a mis abuelos en la pantalla. Estaban sentados en su sofá. El de las flores azules descoloridas, en el que me había sentado 1000 veces. Mi abuelo tenía la mano sobre la de mi abuela. Parecían mayores de lo que recordaba. Pero sus ojos estaban claros, nítidos y absolutamente presentes. Mi abuelo habló primero. Bueno, si estáis viendo esto, entonces ya no estamos. Y espero que no hayamos dejado un lío demasiado grande.
Carmen eligió qué ponernos. Así que al menos los ataúdes fueron de buen gusto. Mi abuela sonrió y le dio un codazo. ¿Incluso allí? Incluso entonces. Me hicieron reír entre lágrimas. Tomamos esta decisión con la cabeza clara y el corazón lleno, dijo mi abuela. Mirando a la cámara, pensamos mucho en lo que significa el legado. Y nos dimos cuenta de que no significa dinero. Significa valores. Significa lo que dejas atrás y las personas que te llevan adelante. Mi abuelo se aclaró la garganta. Ricardo y Patricia. Os queremos. Sois nuestros hijos. Pero hay una diferencia entre amor y confianza. Y esa diferencia la aprendimos a lo largo de muchos años. Observamos cómo tratabais a esta familia. Cómo tratabais este dinero. Y cómo tratabais a las personas que no podían hacer nada por vosotros. Os vimos. Mi abuela miró directamente a la lente. Y vimos a Marisol. Vino todos los domingos durante 9 años. Se sentó con nosotros. Nunca pidió nada. Se reía de los chistes malos de tu abuelo y me ayudaba con el jardín y llamaba solo por llamar. Ella es la guardiana del corazón de esta familia. Y por eso, será la guardiana de lo que construimos. La pantalla se quedó en negro. No describiré en detalle lo que sucedió en esa habitación después de que terminó el video. Excepto para decir que no fue breve y no fue silencioso. Mi padre usó palabras que no repetiré. Mi madre lloró de una manera que no tenía nada que ver con el dolor. Borja me miró con un desprecio tan puro que era casi clarificador. ¿Me citaron en la casa de mis padres esa noche? Fui porque una parte de mí todavía creía que podría haber algo salvable. No lo había. Mi padre tenía papeles redactados. Una transferencia de control administrativo. Ellos gestionarían el patrimonio. Yo recibiría una asignación generosa. Usó esas mismas palabras. Del 15%. Eres maestra de primaria. Dijo, mi madre. Como si eso fuera un diagnóstico. No puedes dirigir una empresa multimillonaria. Esta es la elección responsable. Marisol. Somos nosotros protegiéndote. Miré los papeles en su mesa de café. Pensé en la voz de mi abuela en esa pantalla. Ella es la guardiana del corazón de esta familia. No. Dije. Ellos escalaron. Borja golpeó un armario. Mi padre me dijo que si salía de esa casa sin firmar, estaba acabada. Sin días festivos. Sin llamadas. Sin familia, muerta para ellos. ¿Salí? Me enteré en la hora siguiente de que mi padre era dueño de mi edificio de apartamentos. Siempre lo había poseído a través de una empresa fantasma. Inversiones Cresta Verde S.L. Y yo nunca lo había sabido. Llegó un mensaje de texto. Un aviso de desalojo formal. Efectivo a medianoche. Empaqué lo que pude, daba igual que ropa. Libros. Las cartas que mis abuelos me habían enviado a lo largo de los años. La colcha que mi abuela había hecho cuando empecé la universidad. Cosida a mano con retales de sus batas y las viejas franelas de mi abuelo y un cuadrado de mi disfraz de Halloween de la infancia. Mientras sacaba mi última caja, mi padre estaba parado en la acera. Me dijo que yo había sido un accidente. Me dijo que habían sido felices antes de que yo llegara. Dijo que no había hecho más que complicar su vida. Me subí a mi coche. Conduje hacia Toledo. Gerardo Ferrer estaba en el porche de mis abuelos a la mañana siguiente, con 2 tazas de café y una bolsa de churros de la panadería del pueblo. Intentó llamarme toda la noche. Cuando no contesté, dijo que había imaginado que acabaría donde debía estar. Entró y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me contó lo que mis abuelos habían pasado los últimos 4 años construyendo. Una carpeta. Luego otra. Los diarios de mi abuela. Documentando cada préstamo que mi padre había tomado y nunca había devuelto. Cada vez que los había llamado tontos a sus espaldas. Cada vez que mi tía había llorado pobreza y luego había publicado fotos de vacaciones en Facebook. Copias de un préstamo de 240,000 euros. A mi padre confirmado por mi abuelo hace 5 años que nunca se había pagado y que mi padre había estado ocultando a sus propios socios comerciales.
Y entonces Gerardo abrió su portátil y me mostró las imágenes de seguridad. 2 días después del funeral. Mi padre y mi madre se habían metido en la casa con una llave de repuesto. En la cámara, mi madre fue directamente a la estantería del pasillo. Deslizó un panel con un doble fondo y abrió la pequeña caja fuerte ignífuga detrás de él. Sacó los pendientes de perlas de mi abuela. El broche de granate que usaba cada Navidad. Un relicario de oro que había pertenecido a mi bisabuela. Mi padre se quedó en la ventana con los brazos cruzados. Mis abuelos habían instalado el sistema específicamente porque tenían miedo exactamente de esto. Habían pensado en todo. Certificaciones médicas que confirmaban su plena competencia mental. Firmadas dentro de los 6 meses de su fallecimiento. Declaraciones juradas de su párroco. Su médico. Su vecino de 31 años. Habían construido una fortaleza y luego me habían entregado las llaves. Durante los días siguientes, llegaron las personas en quienes mis abuelos habían confiado. Los que habían estado discretamente esperando, listos para ayudar. Dolores. La mejor amiga de mi abuela durante 40 años. Que trajo un segundo diario y suficiente cocido para alimentar a un pueblo pequeño. Héctor. Que había trabajado en el garaje de la flota de mi abuelo durante 22 años. Y había oído a mi padre al teléfono una tarde gritando que mi abuelo era un viejo tacaño que solo esperaba morir. Miguel. El socio comercial de mi abuelo. Que extendió los registros financieros sobre la mesa de la cocina con una furia silenciosa. Y la jueza Sandra Belmonte. Que había crecido al lado de mis abuelos y que apareció con una chaqueta y dijo: simplemente daba igual que Sergio me ha pedido todos los favores que le debo. Permítanme devolvérselos. Cuando mi padre, mi madre y mi hermano llegaron a la mañana siguiente, esperando encontrarme sola. Esperando encontrarme pequeña. Encontraron esa mesa de cocina llena de gente. Encontraron a una jueza jubilada. Encontraron a un ex sargento de la Guardia Civil del pueblo que ahora era vecino y amigo. Encontraron al socio comercial con los registros financieros ordenados de forma pulcra y devastadora. Mi padre intentó su actuación habitual. Me señaló y me llamó manipuladora. Lo llamó un circo. Gerardo le dejó terminar. Luego encendió el portátil. Se vieron a sí mismos en las imágenes de seguridad. Mi madre se quedó perfectamente inmóvil. Miguel colocó los documentos del préstamo sobre la mesa de café. La sala quedó en silencio. El tipo de silencio que se asienta en un lugar cuando todos saben que la discusión ha terminado. Miré a mi padre. Por primera vez en mi vida. Lo vi claramente, daba igual que no la figura de autoridad que había pasado 30 años tratando de complacer, sino un hombre asustado y codicioso que nunca se había preguntado qué tipo de persona se estaba convirtiendo. No viniste aquí para protegerme. Dije. Viniste aquí porque tenías miedo de que me convirtiera en alguien que no podías controlar. Pasaste toda mi vida haciéndome sentir que no era suficiente. Pero las 2 personas en este mundo que mejor me conocían, que nos observaron a todos durante 50 años, me eligieron a mí. Eso tiene que significar algo para ti. Incluso si nunca lo dirás en voz alta. Mi padre no tuvo respuesta. Mi madre lloraba de una manera que, por primera vez, podría haber sido real. Se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos. La habitación exhaló. Los meses que siguieron fueron intensos. Gerardo me guió a través del proceso legal con paciencia y precisión. Miguel me enseñó la empresa de logística desde cero. No porque fuera a dirigir las operaciones. Él era más que capaz, sino porque mi abuelo siempre había creído que un líder que no entiende el trabajo de su gente no puede respetarlo de verdad. Aprendí lo que significaba gestionar una flota. Aprendí lo que le costaba a un conductor pasar una semana lejos de su familia. Aprendí por qué mi abuelo siempre tenía una cafetera encendida en su oficina y una política de puertas abiertas. Encontré en los archivos algo que mis abuelos habían estado redactando discretamente durante 2 años. Los cimientos de una fundación. El Fondo Comunitario Sergio y Carmen Castellanos. Su visión era específica y sin pretensiones. Becas para estudiantes universitarios de primera generación en el este rural de Castilla-La Mancha. Fondos para material escolar para aulas con pocos recursos en toda la provincia.
Una subvención dedicada a programas de arte extraescolares. Puse 8 millones de euros en el primer año. Seguí enseñando. Quiero ser clara al respecto. Seguí presentándome cada mañana a 22 alumnos de primer grado que estaban aprendiendo a leer. Pura compartir y a aprender que la escuela era un lugar donde alguien se alegraba de que hubieran venido. Mi riqueza cambió lo que podía hacer por ellos. Pero no cambió porque estaba allí. Cuando un niño llegaba a la escuela con zapatos rotos en la puntera, podía hacer algo al respecto. Cuando un estudiante mostraba un don para la música y su familia, no podía permitirse las lecciones, podíamos cambiar eso. El dinero no era mío para guardarlo. Era mío para moverlo. Ahora vivo en la casa de mis abuelos. Todavía huele a humo de leña y a café. Las plantas de tomate vuelven cada verano. Las herramientas de mi abuelo todavía están ordenadas por tamaño en su taller y no he movido ni una sola. Los domingos. La mesa de la cocina está llena. Dolores. Héctor. Miguel y su esposa. Gerardo, que se ha convertido en algo parecido a un tío postizo. Maestros de mi escuela. Vecinos. Una colección rotativa. Caótica y profundamente imperfecta de personas que amaron a las mismas dos personas que yo amé y que eligieron seguir apareciendo unos para otros después de que ellos se fueran. Estas cenas no tienen nada que ver con las cenas en las que crecí. Nadie actúa. Nadie lleva la cuenta. Hablamos demasiado alto y nos reímos de cosas que probablemente no son tan graciosas. Y discutimos sobre el fútbol español y comemos hasta que no podemos movernos. Esto es lo que mis abuelos me dejaron. No 31 millones de euros. Me dejaron la prueba de que una vida vivida con integridad se acumula con el tiempo. Cada cosa buena que hizo mi abuelo. Cada trato justo. Cada trabajador que trató con dignidad. Cada vecino al que ayudó sin que se lo pidieran. ¿Volvió? No a él. Nunca necesitó que le volviera a él. Volvió a mí en forma de una habitación llena de personas que lo habían amado y que estaban dispuestas a levantarse y decirlo cuando costaba algo. Me dejaron la comprensión de que la verdadera riqueza no es lo que acumulas. Es lo que construyes en otras personas. Es el maestro cuya aula no se queda sin ceras. Es el niño de un pueblo pequeño que puede ir a la universidad porque alguien a quien nunca conoció decidió que valía la pena invertir en él. Son las cenas de los domingos donde nadie tiene que ganarse su asiento. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si sabes lo que es crecer en una casa llena de gente que te hizo sentir como un pensamiento secundario. Quiero que sepas esto, daba igual que las personas que realmente te ven, están ahí fuera. A veces no son quienes esperas. A veces son aquellos a quienes el resto del mundo ignora, y a veces las personas que se suponía que te amaban, te muestran exactamente quiénes son. ¿Y lo más poderoso que puedes hacer es creerles? No pases tu vida haciendo audiciones para personas que ya han tomado una decisión sobre ti. Cuéntame sobre alguien que te vio cuando otros no lo hicieron.